Vamos a dar principio a un nuevo tema en esta ocasión para tratar sobre el falso sacerdocio. El falso sacerdocio, llamado por los que pretenden tener el sacerdocio, llamado sacerdocio ministerial. Ha sido para mí un interés muy especial escuchar, ver los videos de los apologistas católicos, no porque me guste verlos, no porque me agrade verlos, sino providencialmente, desde la primera ocasión que vi este tipo de videos por apologistas católicos, se despertó en mí el interés de verlos, escucharlos y apuntar las enseñanzas que constituyen un error y que por este medio, por estos errores, cautivan las almas y los llevan cada día más a la profundidad del infierno. Esa es la razón por la cual veo los videos, porque es imposible, es difícil guardar silencio cuando se conoce la verdad y se escucha la mentira. Entonces nace en el corazón el deseo de mostrar las pruebas de los errores, como en este caso y como siempre, a pesar de otros personajes, sigo de manera especial al sacerdote Luis Toro, en donde hace un tema que dice sacerdocio especial para no católicos, y cómo se trata a los creyentes en Cristo Jesús como mentirosos, como engañadores, como ignorantes de la Escritura. Entonces, consciente uno de esas cuestiones, no puede uno quedar callado, y la palabra de Dios nos enseña a estar prestos para responder por la fe que hemos recibido. Pues en el video mencionado de Luis Toro, dice: los pastores dicen a los hermanos separados que ya no hay sacerdotes. Bueno, al estilo del Antiguo Testamento y de acuerdo a la ley dada al pueblo de Israel a través del profeta Moisés, en ese sentido y en esa medida, sacerdotes no hay. Luego dice que pruebas, que va a presentar pruebas
de que sigue el sacerdocio, y presenta primeramente la carta primero del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que ver que aquí el apóstol Pedro se dirige a todos los cristianos, aunque esta carta va dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, especialmente a los judíos convertidos a Cristo Jesús. Pero esta afirmación del apóstol Pedro, versículo 9, alcanza a todos, hasta los no judíos que se han convertido a Cristo, porque sus judíos son judíos convertidos a Cristo, a quienes él dirige esta carta. Y le dice: vosotros sois linaje escogido. Está afirmando que son un real sacerdocio, que son una nación santa, que son un pueblo adquirido por Dios con una finalidad. Hay tres cosas aquí: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son 4 asuntos, 4 requisitos que establece el apóstol Pedro aquí para aquellos que deben anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tener estas 4 virtudes, estos 4 requisitos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no es nada más por cualquier cosa, ni para cualquier cosa, sino para anunciar, en otras palabras, el evangelio de la salvación a través de Jesucristo. Y según él, para corroborar lo que él llama el ministerio común o real, presenta el capítulo 19 del libro de Éxodo, y en su versículo 5 y 6, que dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Buscando para afirmar lo de Pedro, reafirmar lo de Pedro, un paralelismo con el capítulo 19, versículos 6 del libro de Éxodo. Pero se olvida que al principio del versículo 5, o sea, su contexto, dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. No toma en cuenta este requisito que pone Dios a través de Moisés al pueblo para ser una nación santa, para ser un especial tesoro, para ser un reino de sacerdotes. No tome en cuenta el requisito que Dios pone, que dice así: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Sería bueno que preguntar, sería bueno que cualquier persona contestara, cualquier apologista: ¿el pueblo de Israel guardó el pacto? El pueblo de Israel, a quien Dios habla a través de Moisés,
guardó el pacto, dio oído a la voz de Dios para que reciba estas bendiciones, este privilegio de ser un reino de sacerdotes y gente santa. Si diereis oído a mi voz y cumpliereis mi pacto. A diferencia de lo que dice el apóstol Pedro en la carta, a diferencia de lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Ahí dice, mas vosotros sois linaje escogido. Bueno, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A quienes dirige su carta el apóstol Pedro, a ellos no les dice si oyereis oído mi voz y guardareis mi pacto. A ellos les dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. De ahí sale él, de ahí saca Luis Toro la afirmación del sacerdocio común para diferenciarlo del sacerdocio llamado por él ministerial que representa al pueblo Josué. Hay que tomar en cuenta que hay sacerdocio que ministraba todos los días y hay un sumo sacerdote que ministraba, que entraba una vez al año al lugar santo. El sumo sacerdote es un tipo, es una figura de Cristo Jesús. Y los sacerdotes que ministraban todos los días son un tipo de los verdaderos cristianos, no de un sacerdocio que vendría después, como lo presentan. Naturalmente que tenían su importancia los sacerdotes para el pueblo de Israel, porque tenían su importancia mientras existieran. Esa importancia nos la deja ver el apóstol Pablo cuando dice, mas la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. En eso consistía la importancia para nosotros del sacerdocio levítico. Cita a Josué para llevar al creyente, al que escucha, al que le oye. Cita a los sacerdotes, cita a Josué 3:14 para impregnar en la mente de los que escuchan la importancia del sacerdocio, como le llama el ministerial, y dice para salvar al pueblo a través del sacerdote. Y luego presenta al profeta Malaquías en su capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le dice eso Dios a través del profeta Malaquías? Porque Dios está reprendiendo la infidelidad del pueblo de Israel. En los versículos 1 del capítulo 2 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Se dirige primeramente a los sacerdotes. Y aquí yo os dañaré los cementerios y os echaré al rostro del estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Dios le está diciendo al pueblo que su pacto con Leví, con la tribu de Leví, fue un pacto de vida y de paz. Fue la ley de la verdad la que tuvo su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Por eso dice, en el versículo 7 y 8, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es decir, la responsabilidad de los sacerdotes es hablar con sabiduría, hablar para el pueblo que le escucha la ley de Dios, para que el pueblo busque y siga la ley de Dios. Dice que el sacerdote es un mensajero de Jehová de los ejércitos. Eso no se puede negar porque se lo está afirmando Dios. Dice que ese es el deber del sacerdote, hablar sabiduría. Con esto, como los sacerdotes católicos se hacen llamar sacerdotes, pues ya están imprimiendo en la mente de las personas que todas sus palabras son palabras de sabiduría, ocupando estos versículos 7 y 8. Pero dice, voy a repetirlo otra vez, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es decir, es un deber, es una obligación, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Mas vosotros, le dice a los sacerdotes, habéis hechos tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes del pueblo de Israel. Así que por esa razón el pueblo de Israel recibió como resultado de sus errores, de su alejamiento de la ley de la verdad, de la ley de Dios, del camino de Dios, recibió como consecuencia de su rebeldía el castigo de haber sido echado de su ciudad y haber sido regado por el mundo hasta nuestros días, hasta este momento, que se avisora la demostración o la muestra del gran amor de Dios por ese pueblo a quien Él llama la niña de sus ojos. Pero los años que el pueblo vivió lejos de su tierra, lejos de su ciudad, la ciudad del gran rey, la ciudad de David, fue a consecuencia de lo que en este caso aquí en Malaquías Dios señala a los sacerdotes, diciendo que de los labios de los sacerdotes o del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Para eso Dios lo puso. Sin embargo, dice, vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, Dios también os ha hecho viles y vagos ante todo el pueblo.
así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis, y en la ley hacéis acepción de personas. Esa parte no la leyó, por supuesto, el cura del Toro, en su tema llamado sacerdocio especial para no católicos. No, esa parte no la tomó, no la leyó, no la meditó, no la reflexionó. ¿Esto qué es? Es una trampa para sus oyentes. Así es que, al ver sus enseñanzas, encuentro yo que no hay tal sabiduría salir de su boca como él pretende afirmar, citando el versículo 7 de Malaquías, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Oh, sí. Con eso le está diciendo al pueblo que Dios lo puso a ellos, a él, y de sus labios sale sabiduría. De los labios de los protestantes, de los evangélicos, no hay sabiduría, porque ellos dicen que ya no hay sacerdocio, pero de los labios de él sí salen sabiduría, porque él supuestamente prueba que sí hay, que sí continúa el sacerdocio. Ahora veamos Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Veamos qué nos dice la carta a los hebreos. En su capítulo 7, los versículos siguientes. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, eso quiere decir que en el sacerdocio levítico ninguno pudo alcanzar la perfección. Por eso tuvo que venir otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego enfatiza él especialmente en el versículo 12 que dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Enfatiza en las palabras cambiado el sacerdocio, no quitado, sino cambiado. Pero no enfatiza cuando dice necesario es que haya también cambio de ley. Y en este versículo es uno de los versículos en donde él sostiene que el sacerdocio continúa en el campo de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, que continúa en las iglesias de Jesucristo. ¿Y por qué digo iglesias? Porque en la Biblia hay la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Efesos, la iglesia de los Tesalonicenses, en fin, en Apocalipsis mencionadas 7 iglesias. Por eso digo en las iglesias de Jesucristo. Cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Se cambió el sacerdocio,
se cambió la ley. Y esa explicación la hace el apóstol en la carta a los Hebreos, cuando dice que manifiestes que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. A lo que tenemos que ver aquí en la carta a los Hebreos, y especialmente en este cambio de sacerdocio, es que todo está centrado, todo está dirigido, todo gira en torno al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y cuando dice aquí cambiado el sacerdocio, no se refiere a los otros sacerdotes que en el Antiguo Testamento ministran en la primera parte del templo, que es el que él llama el sacerdocio ministerial. No, cuando dice cambiado el sacerdocio, se refiere al sacerdocio exclusivo de Jesucristo. Porque el versículo 14 habla manifiesto que el Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al servicio. Y ya presenta que este sacerdote que es Cristo es semejante al de Melquisedec, es distinto al sacerdocio levítico, que era constituido conforme a la ley del mandamiento, es decir, como dice aquí en el versículo 16, acerca de la descendencia, sino ahora basado en el poder de una vida indestructible. Y el poder de una vida indestructible solamente va dirigido, está hablando de Cristo Jesús. Porque ningún hombre aparte de Jesús tiene esto que Pablo le llama según el poder de una vida indestructible. ¿O acaso lo tendrá del toro? ¿Del toro tendrá esa virtud de tener el poder de una vida indestructible? Cambiado el sacerdocio. El versículo enfatizado, el versículo en que enfatiza insistentemente el cura del toro, pero se olvida que en el versículo 18 del mismo capítulo 7 de los Hebreos, una de dos, o se olvida o se hace que no lo ve, o se hace que no le interesa, no le importa, por la razón de que este versículo 18 contradice lo que está diciendo él cuando se apoya en el versículo 12, usando las palabras solamente cambiado el sacerdocio. Por decirle el Padre a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice el escritor de la carta a los Hebreos en el versículo 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior, queda pues quitado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. El mandamiento, aparte de que no perfeccionaba, también era un mandamiento débil, era un mandamiento ineficaz. Nada logró perfeccionar esa ley, por lo tanto, dice el versículo 18, queda pues abrogado, queda pues abrogado, queda pues quitado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. No logró nada, no hace nada, no quita nada. Por lo tanto, queda eliminado.
Entonces sí, tenemos razón. Si se elimina el mandamiento, se elimina el sacerdocio. Incluso el nombramiento de esos sacerdotes del pasado, levítico, fueron hechos sin juramento. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es el de Cristo, juró el Señor por él mismo. Así que veamos la enseñanza de la palabra de Dios, es que el mandamiento anterior, el sacerdocio anterior, la ley anterior, que tiene que ver con el sacerdocio anterior, no solamente fue cambiado, sino también fue quitado, abrogado, eliminado. Versículo 18 del capítulo 7 de Hebreos. Por más que insista la Iglesia Católica en que ese sacerdocio permanece, el apóstol Pablo, el mejor intérprete, que todos los obispos y arzobispos del catolicismo romano digan que no, el apóstol Pablo dice que quedó abrogado. ¿Cuál es el sustento de ellos? ¿Cuál es el fundamento de ellos para decir que continúa el sacerdocio? El evangelista Lucas es tomado en cuenta, es citado para sostener una enseñanza que él no presenta. El evangelista Lucas, en su capítulo 22, nos menciona las palabras de Jesús cuando él tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Estas palabras son las que usan para decir que Jesús ordenó a los apóstoles como sacerdotes. Cuando Él les dice: haced esto en memoria de mí. Y también menciona el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 23, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, que vino dado gracia y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. No les dijo Jesús: haced esto para perdón de los pecados. No dijo: con la celebración de este sacramento se perdonarán los pecados. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El pan y el fruto de la vid, porque hasta eso aquí no dice vino, dice copa. Y en el Evangelio no se habla de vino, se habla de el fruto de la vid. Dice que tomó la copa y le digo: es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la vieres en memoria de mí. Solo hay dos razones para la celebración de este acto llamados la Eucaristía o la Cena del Señor. La primera razón es hacerlo en memoria de Jesús. Y no el que Él les haya dicho, háganlo, sino en memoria de todo lo que Él hizo por nosotros y muy especialmente su cuerpo, lo que su cuerpo sufrió, lo que Él sufrió al ser llevado a la cruz en el monte de la calavera. Haced esto en memoria de mí, porque como Él dijo, esto es mi cuerpo, es decir, el cuerpo sacrificado, atormentado, torturado, asesinado en el monte de la calavera, en una vergonzosa cruz. En una vergonzosa cruz, porque la cruz era el instrumento con la cual se aplicaba la pena capital, la pena de muerte a los grandes delincuentes en el tiempo de Jesús, por los romanos. Y Él murió en medio de dos delincuentes, es decir, como si Él fuera el jefe, el líder de los dos delincuentes. Y si Jesús, es lo que Jesús dice, es lo que la Biblia dice, perfecto, y como dijo Pilato, no hallo ningún pecado en Él. Entonces, el que haya muerto en una cruz es una muerte vergonzosa, es un instrumento vergonzoso. ¿Por qué? Porque Jesús no era delincuente. De paso aprovechamos para decir que es fuera de toda lógica, fuera de toda razón, adorar, venerar, doblar las rodillas ante una cruz. Es un terrible acto de idolatría, adorar objetos, cosas muertas. Hace muchos años oí junto con otros amigos una plática de un cura que por cierto le gustaba mucho el alcohol, y estaban hablando de las astillas de la cruz de Cristo, de cuando se vendían las astillas de la cruz de Cristo. Todo el mundo compraba una astilla porque era una reliquia de mucho valor. Y dijo el cura, quién sabe cuántos camiones de la cruz de Cristo se hubieran juntado si se juntaran todas las astillas de la cruz de Cristo que la gente compró. Ellos mismos están diciendo, lo equivocado. Ellos mismos están diciendo el error de sus creencias, de sus prácticas. Decía pues que solamente hay dos razones. La primera es hacerla en memoria de Él, en memoria del sacrificio, de su muerte en la cruz, en el monte de la calavera. La otra razón es la que dice el apóstol Pablo en el versículo 26, todas las veces que comiese este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Solamente hay dos razones. Recordar el inmenso sacrificio por darnos perdón y salvación y vida eterna. Y a través de ese acto, enviar un mensaje de predicación de salvación a través de la muerte de Cristo Jesús, a través de la fe en Él, al mundo, a la gente incrédula que esté presenciando ese acto. No es, como dice el famoso cura Luis Toro,
hay que adorar a Jesús en la Eucaristía, o sea, en los sacramentos, en los elementos, o en el elemento pan, porque hace casi 1000 años creo que quitaron un elemento. Así que solamente 2 razones para realizar ese acto: recordar el sacrificio de Cristo y anunciar la predicación, anunciar la salvación de Cristo a través de la fe en Él, recordando el sacrificio que Él hizo muriendo en una vergonzosa cruz. ¿Y hasta cuándo se hará? Hasta que Cristo regrese. Cuando Cristo vuelva a la tierra, ya no más tendrá la iglesia de Cristo por qué realizar ese acto. El versículo que usan para decir que Jesús ordenó sacerdotes, ese es donde les dice Jesús a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Ahí nombró sacerdotes. Yo entiendo lo que leo, no entiendo otra cosa. Solo dijo: haced esto en memoria de mí. Aquí no está nombrando sacerdotes. No está nombrando sacerdotes. Porque en todo el Nuevo Testamento encontramos afirmada, enseñada, esta realidad de que Jesús no nombró sacerdotes. Encontramos pues este versículo, estas palabras: haced esto en memoria de mí, como un acto de ordenación sacerdotal. Si así fuera, entonces, ¿cuándo Pedro funcionó como sacerdote? ¿Cuándo Mateo funcionó como sacerdote? ¿Cuándo Juan funcionó como sacerdote? ¿Cuándo los apóstoles funcionaron como sacerdotes? ¿Cuándo se metieron en un cubículo con una ventanita? Y luego venían los discípulos, Santo Juan, Pedro, Pablo y el que venía a confesarse decía: Ave María. Y cuando el apóstol Pedro, Juan, Pablo dijo: sin pecado concebida, ¿cuándo? ¿Cuándo hicieron eso? ¿Cuándo funcionaron como sacerdotes? ¿Cuándo hablaron como sacerdotes? ¿Cuándo celebraron una ceremonia con tanta pompa como el sacerdote, con tanto movimiento ceremonial? ¿Cuándo? Es más, Pablo recuerda esto en la primera carta a los Corintios 11, 23 a 26, pero no habla de que en la iglesia de los Corintios alguien o él mismo funcionara como sacerdote. Veamos otro versículo que se usa para sostener la misma afirmación. Hebreos capítulo 9, versículo 6, que dice así:
Así pues, estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Sí, el apóstol está hablando aquí del sacerdocio levítico. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Este versículo no lo lee este señor, este personaje del toro. No lo lee. Voy a volver a repetir. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas de diversas versiones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, no dice los sacerdotes, sino Cristo, sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre, sino por su propia sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de horas muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo tanto, conviene ahora hacer otra pregunta. ¿En dónde está en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en dónde está mencionada para alguno de los apóstoles, en dónde se encuentra la palabra sacerdote? ¿En dónde se le llama a alguno de los apóstoles como sacerdote? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente sacerdotes. No, primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Si Jesús nombró sacerdotes a los apóstoles, ¿por qué el apóstol Pablo ignora ese nombramiento? ¿Por qué el apóstol Pablo no toma en cuenta el sacerdocio ministerial que les dio a ellos? ¿Por qué el apóstol Pablo no lo dice? ¿Se equivocó el apóstol Pablo? ¿Se le olvidó al apóstol Pablo que Cristo Jesús había nombrado sacerdotes? ¿Se le olvidó a Pablo que Dios era un sacerdote? Por supuesto que no. Ni se le olvidó, ni lo ignoraba.
sencillamente que no los había nombrado el Señor Jesús. Lo que Él puso fue primeramente apóstoles y luego, dice aquí, profetas y luego los terceros, maestros. ¿Para qué los puso? Del Toro dice, Luis Toro dice, que Dios puso al sacerdote para salvar al pueblo de Israel. Así dice, para salvar al pueblo de Israel. ¿Para qué puso Dios en la iglesia? Primero apóstoles, luego profetas, luego tercero, maestros. ¿Para qué? Dice que los puso para edificar, para guiar. Los pastores fueron precisamente puestos para eso, para guiar, para supervisar, para vigilar, para cuidar de la iglesia, dice el apóstol Pedro. Cuidar del rebaño. Hablo a los ancianos, como yo, dice, cuidar al rebaño de Dios. Pedro mismo nos dice, ustedes son sacerdotes, como yo soy sacerdote. No. Pablo nos dice, yo soy sacerdote. Él dice, yo soy apóstol. Apóstol de Jesucristo. No de hombres, ni por hombres. Pero no dice sacerdote. No hay un versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que los apóstoles fueron nombrados sacerdotes. El mismo evangelista Lucas, que menciona que Jesús les dijo, haced esto en memoria de mí, él mismo, evangelista, dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Qué olvidadizo, qué indiferente, qué irresponsable Lucas, ¿no? Que no puso, y Jesús llamó a sus discípulos sacerdotes ministeriales. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, sí se menciona en el Nuevo Testamento el sacerdocio, porque cuando Jesús sanó a 10 leprosos, uno regresó a darle gracias. Pero antes Él los mandó que fueran al sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba funcionando todavía el sacerdocio ministerial, Cristo no, el sacerdocio levítico, perdón. Cristo no había muerto. Y ellos estaban todavía, el pueblo de Israel, el pueblo judío, la ciudad de Jerusalén, bajo el gobierno sacerdotal. Por eso Jesús les dijo, bueno, vayan y presenten sus ofrendas al sacerdocio. Y fueron, solamente uno regresó a darle gracias. Pero no se encuentra en ningún versículo de la Biblia, de Mateo al Apocalipsis, que Jesús haya nombrado sacerdotes a los apóstoles. No encontramos en el Evangelio o en el Nuevo Testamento que se hayan vestido los apóstoles como los sacerdotes católicos romanos, que hayan usado un cajoncito y se metido adentro, y que los discípulos, los otros creyentes, llegaran y se hincaran y dijeran Ave María, y el apóstol que estaba adentro sentadito en su sillita dijera sin pecado concebida. No, no hay tal cosa. El sacerdocio levítico no perfeccionaba. El sacerdocio levítico
no salva. El sacerdocio levítico era defectuoso. El sacerdocio levítico fue cambiado, pero también fue quitado. Hebreos 10, 9. Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 12, versículo 7. A ver, perdón, capítulo 7, 12 al 18. Capítulo 7, 12 al 18. Ya lo leímos, y el 18 termina diciendo: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Fue quitado. ¿Para qué querría el cristianismo sacerdotes que ofrecieran sacrificio? Según Lisoro, el sacerdocio ministerial que ellos tienen ofrece ofrendas por el pecado. Pero ¿qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14? Nos dice de la siguiente manera: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo ofreció Cristo un solo sacrificio? Para siempre. Cuando murió en el monte de la calavera, clavado en una cruz. Y dice que con una ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Con una sola ofrenda. Entonces, ¿cómo es que el que muere en la gracia de Dios todavía tiene que ir al purgatorio a purgar sus pecados? ¿Cómo es que tiene que tomar la Eucaristía para perdón de pecados? ¿Cómo es que tiene que bautizarse para vestirse de Cristo? Si dice aquí, de aquí en adelante, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador personal y único, la sangre de Cristo nos cubre y Dios ya no ve nuestro pecado. Ve la justicia de Cristo en nosotros y nos ve, por esa razón, perfectos. Él nos ve perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. ¿Cómo es que tienen que ser más ofrendas el sacerdocio ministerial católico romano por los pecados de las personas? ¿Cómo es que tienen que cómo es que tienen que ofrecer más ofrendas por los pecados del pueblo? Versículo 14 del capítulo 10 dice: con una sola ofrenda, con su muerte, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los salvos, a los que han creído en Él. Dios nos ve perfectos, nos ve limpios por la sangre de Cristo Jesús. Quieran creerlo o no quieran creerlo, pero eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Toda la carta a los Hebreos está dirigida, está centrada, está girando en torno no a lo que él llama el sacerdocio ministerial, sino todo gira en torno al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. El sumo sacerdocio de Jesús sí perfeccionaba. No fue quitado, sino fue establecido. Sí salva. Es sin defecto.
Otro versículo más que habla sobre el sacerdocio de Cristo. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Es el sacerdocio de Cristo Jesús. No hay más ofrendas para el pecado. ¿Cómo es que diariamente hay miles de ofrendas por el pecado a través de la Eucaristía en el mundo? Si Cristo con una sola ofrenda ya nos hizo perfectos, ya nos salvó. ¿Cómo es entonces? El sacerdocio de Luis Toro, el sacerdocio de la Iglesia Católica es un falso sacerdocio. No necesita el cristiano de un sacerdote. No estoy hablando de un obispo, de un pastor, de un anciano. No estoy hablando de eso. De un presbítero, que es lo mismo. Presbítero, anciano, obispo señalan a una misma persona, señalan un mismo ministerio. Pero sacerdote, no. Ni Pedro, ni Pablo, ni Mateo, ni Juan, ninguno de ellos nunca obraron, nunca oficiaron como sacerdotes. Jesús dijo en Mateo 18, 19 al 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Para qué queremos un sacerdote ministerial si tenemos a Cristo? Cuando Pedro y Cornelio le hincó a Pedro, Pedro le dijo, qué bueno Cornelio, esto es de acuerdo a lo que Jesús enseñó, qué bueno que te hincaste ante mí, qué bueno. Nos vemos en la Biblia que incluso le había dicho qué bueno y que le ha hecho la señal de la cruz. Que le haya dicho Pedro a Cornelio, qué bueno, porque estás creyendo de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Porque si no lo sabías, ahora tú debes saberlo ya y lo debes enseñar, que yo soy sacerdote. Por lo tanto, yo en el nombre de Dios te absuelvo tus pecados de incredulidad. No, Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No te hinques delante de mí. Pero al sacerdote sí le gusta sentadito en su cubículo, una ventanita a su izquierda, y ahí llega el feligrés. Y luego le dice, Ave María, sin pecado concebida, responde. No vemos eso, ni en Pedro, ni en ninguno de los apóstoles. Sí, porque llegan hincaditos, se hincan ahí para confesarse. La confesión solamente sirvió para enviar mensajes. En cuanto a México, en tiempo de la Revolución, el confesionario solo sirvió para enviar mensajes que eran de interés para el Vaticano, a Roma, mensajes a Roma, que era de interés para el Vaticano. Para eso fue usado el confesionario. Pedro le dijo en Hechos 10:26, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cuando Simón el Mago vio que por la imposición de manos de los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo y sanaban a los enfermos y libraban a los endemoniados, entonces Simón el Mago les ofreció dinero. Pero Pedro no le dijo, híngate, reza una Ave María
Padre Nuestro y confiesa tu pecado aquí. Con el trapito colgado en su pecho y su orejita oyendo para afuera a Cornelio. ¿No hizo eso Pedro? Sino le dijo, pide perdón a Dios, quizá te sea perdonado tu pecado. Lo mandó pedir perdón a Dios. No le dijo, híncate, confiésate conmigo y yo te voy a absolver. No hay ninguna relación entre el sacerdocio falso de Luis Toro, el sacerdocio falso de Roma, y el sacerdocio cristiano, ni con el sacerdocio cristiano, porque no hay sacerdotes. En el mundo cristiano no hay sacerdotes según la Biblia. En la iglesia de Cristo no hay sacerdotes. Todos somos sacerdotes, como lo dijo Pedro en la carta a los expatriados de Asia, el Ponto, pero no al estilo de Luis Toro. No tiene ese sacerdocio falso de Luis Toro absolutamente nada de relación con el sacerdocio levítico. ¿Saben por qué? Porque una razón más, ¿saben por qué? Por esa razón, porque al pueblo de Israel se le dijo en el libro de Levítico, Dios le prohibió al pueblo y le dijo así, no haréis tonsura sobre vuestra cabeza, porque era el símbolo del dios Sol, era la figura del dios Sol, a quien adoraban los paganos mucho tiempo antes de Cristo. Esto se menciona en el libro de Apocalipsis, de Levítico, capítulos 19 y 21, 22. No haréis tonsura sobre vuestra cabeza. ¿Qué es la tonsura? Es el rasurado de un círculo en la cabeza, conocido como la corona sacerdotal. Que se hacen, que se rasuran el día que se van a ordenar. El Concilio de Toledo en el año 633 después de Cristo estableció como regla general el que todos los clérigos se rasuraran un círculo o corona en la cabeza. Vean cómo adoptaron una práctica, una doctrina totalmente pagana. El catolicismo romano o la Iglesia Católica es una iglesia que practica el sincretismo, porque mezcla cristianismo, judaísmo y paganismo. El Concilio de Toledo en el año 633 después de Cristo estableció como regla general el que todos los clérigos se rasuraran un círculo o corona en la cabeza. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, en el año 540 a.C., se afeitó la cabeza. Según él, había recibido un mandato de Dios para rasurarse la cabeza. Los sacerdotes de Baco en su ordenación en Egipto lucían sus cabezas afeitadas. En India, China y Roma pagana también tenían estas costumbres. Levítico 21:5, Levítico 19:27. No harás tonsura sobre vuestra cabeza. El sacerdote católico, para que vean que no tiene ninguna relación con el cristianismo, ni con el sacerdocio levítico, le dan al feligrés una ruedita de harina, que por un lado tiene las letras IHS, que quieren decir Isis, Horus, Set, que son la Trinidad egipcia, y por otro lado tienen una cruz marcada, las hostias. Ahora recordemos cuando Cristo estableció su propia cena. Dice que tomó el pan y lo partió.
que tiene que ver el pan partido por Jesús con una hostia redonda. No es más que la figura del Dios solar de religiones tan antiguas mencionadas en el Antiguo Testamento. No tiene ninguna relación el sacerdocio católico romano con el sacerdocio judío. Sin embargo, no tratan, sino mezclan judaísmo, paganismo y cristianismo. Por lo tanto, el sacerdocio católico romano, el sacerdocio del cura Luis Toro y de todos los curas, es un sacerdocio falso. Terminamos con el versículo del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, que dice: mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Que Dios les bendiga.